Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión voy a hacer un video antes de continuar con el tercer capítulo de la epístola primera de Pedro que estamos estudiando, porque por ahí vi algunas imágenes y por ahí he tenido algunas preguntas de algunas personas y que en otro tiempo me las han hecho y en su momento también lo he explicado. Y en este tema ya he hablado en otras ocasiones sobre... Hay muchas dudas a veces entre los mismos cristianos. Y a veces hay dudas en mucho pueblo que dicen conocer a Dios, pero lamentablemente nada más tienen religión cristiana de tradición, pero todavía lamentablemente, como nos pasaba a nosotros, aún no conocen a Dios en el Espíritu. Y entonces tienen muchas dudas. Y una de grandes dudas es, ¿por qué a la gente buena ante nuestros ojos les acontecen cosas trágicas, terribles? Son secuestrados, tienen accidentes inimaginables, mueren a veces toda la familia completa, hijos y padres en un viaje, les acontecen enfermedades terminales de repente y en pocos meses se van, cuando eran gente muy noble y tenían su fe en su medida con Dios, creencias en Dios a través de religiones, cristianas de tradición o cristianas de mentira, hay de todo tipo. ¿Por qué les acontece cosas malas a la gente buena ante nuestros ojos? Vamos a ver este estudio el día de hoy. Yo quisiera abrirlo con un verso para que tengamos la base, el principio bíblico de por qué pasan cosas malas a los seres humanos que decimos estar en la mano de Dios, que decimos ser hijos de Dios, que aseguramos que estamos enamorados de Él, estamos siguiéndole a Él, pero que nos acontecen cosas terribles a nosotros o nuestras familias que están en nosotros. Bueno, en el libro de Amós, el profeta Amós en el capítulo 5, verso 14 dice así: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Este es un grave error que sucede mucho en el pueblo de Dios y en el pueblo que cree ser pueblo de Dios y no lo es aún, o en toda la gente que cree que existe un Dios y cree que lo quieren manejar en su propia filosofía de entendimiento, cómo vivir una relación con Dios y no se sujetan al mismo Espíritu Santo ni se sujetan a la palabra de Dios para poder realmente conocer a Dios y poder tener la certeza de que están con Dios. Pero aquí este principio en este versículo del capítulo 5, verso 4 de Amós, nos queda muy claro que existe mucho pueblo de Dios que aseguran estar en la mano de Dios, conocer a Dios en el Espíritu, haber nacido del agua y del Espíritu, haber tenido un encuentro y un primer amor con Dios, aseguran, pero dice Dios que no se han apartado de lo malo, que siguen haciendo lo malo como si no fueran hijos de Dios, que siguen en su necedad, insensatez, haciendo obras impías cuando ya no debieran de estarlas haciendo. Y entonces dice aquí el verso, que entonces cuando dejaran de hacer lo malo, aquellos que eran el pueblo de Dios y presumimos tener a Dios, cuando dejamos hasta de hacer lo malo, es cuando Dios estará con nosotros. Es cuando estaremos cubiertos con todas las promesas de Dios, todas, empezando con la primera, la vida eterna. Es decir, si yo sigo haciendo lo malo, yo estoy jugándome la salvación que no me costó nada y me la entregó gratis Cristo. Estoy arriesgando mi salvación. Entonces, si yo sigo haciendo lo malo, estoy haciendo iniquidades con conocimiento, incluso todavía es más grosero, es más falta de amor a Dios y de ingratitud a lo que Él hizo en la cruz por mí. Estoy en un riesgo aún mayor que aquellos que no le conocen. Entonces, si yo digo, Dios está conmigo y me empiezan a pasar cosas trágicas, yo tengo que meditar si realmente estoy obedeciendo los mandamientos de Dios, si tengo temor de Dios realmente, si estoy siendo fiel y si permanezco bien unido a la vida verdadera, no como me lo digan las iglesias tradicionales de sacramentos y de mentiras, sino como me lo dice la Biblia, que me da un mapa exacto para yo darme cuenta y una radiografía cristiana, que es lo que estamos viendo en la epístola de Pedro, y que toda la Biblia nos lo enseña, si realmente soy un verdadero hijo de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, sometido a Él por amor y por obviamente inteligencia espiritual, porque me conviene seguirlo a Él para ser librado
del lazo del cazador y de tantas consecuencias malas que causa el pecado al violar las leyes morales de Dios. Entonces, aquí en este verso rescatamos primero que es posible que yo me crea un cristiano porque tengo Biblia, porque leo la Biblia, porque voy a los servicios a alabar su nombre, porque doy el diezmo, porque participo en la ayuda a los demás con la iglesia o en obras evangelísticas de la iglesia. Yo puedo estarme teniendo una idea equivocada de que soy un buen cristiano porque participo, cuando mi vida sigue haciendo cosas que no corresponden a un hijo de Dios, siguen siendo cosas malas, me expongo a cosas que contaminan mi alma en internet, en el cine, en televisión, que alteran mi comunión con Dios, que quitan mi santidad que Dios me está dando a través de su Espíritu y de su lavamiento de su palabra. Me estoy contamine y contamine hasta que apago el Espíritu, es decir, ya no se manifiesta Dios a mí por mi desobediencia, y cada vez me voy alejando más de Él, y sigo creyendo que soy cristiano, y sigo creyendo que soy hijo de Dios, porque un día lo confesé por fe, mas mi vida no lo confiesa por fe todos los días. Ya estoy confesando que soy de este mundo, que me aparté de él, y aún y así sigo siendo insensato, pensando que un día lo veré en la gloria, cuando es bien claro en el libro de Hebreos que sin santidad nadie podemos ver al Señor, que Él va a separar los que hacían milagros y sanidades, pero no estaban en santidad, sino estaban usando los dones del Espíritu Santo que Dios les otorgó y que son irrevocables, pero que no vivieron una vida de amor a Dios y de santidad y de obediencia, y que serán echados al lago de fuego. Entonces, esto es muy terrible, esto es muy urgente y esto es muy fuerte, que tenemos que poner atención. Pero para no desviarnos a la doctrina de la santidad y las consecuencias, enfoquémonos al tema. Hay muchas personas que les acontece lo malo, los visita lo malo, y nada tiene que ver por pruebas en el camino, nada tiene que ver por suertes o por mala suerte, claro que no. Es porque no estamos cubiertos bajo la mano poderosa de Dios. Nos salimos de la vid verdadera, nos bajamos de la mano de Dios, y la misma Biblia nos lo dice. Dice el Salmo 91:1, que es un salmo muy conocido por muchos, porque es un salmo de bendición, de protección y de ayuda, pero esa protección y ayuda va condicionada a amar a Dios primero, a obedecer a Dios primero, que es lo que significa amarlo, obedecerle. Si yo no le obedezco, de nada sirve que mi boca diga o que yo me engañe que lo amo, porque si no obedezco lo que Él me establece para yo vivir, es porque no lo amo, aunque mi boca diga que lo amo, y aunque yo aparente con ciertas actitudes pensar que lo amo. No, el obedecer su palabra, ese es un síntoma fiel y es un claro signo de que sí lo amo. Entonces, el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita ahí es el que tiene la sombra de Dios, o sea, que tenga paz, que tenga cobertura, que las tormentas no lleguen a él, que esté viviendo realmente la gloria de Cristo en su vida. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. O sea, esa esperanza debe ser como un castillo que te proteja de todas las inclemencias y de todo lo malo, y que estés seguro habitando ahí. En quien confiaré. Esta expresión es, por eso en Él yo confío, en otras palabras. Por eso yo en Él estoy confiando, por eso espero en Él, porque Él es mi castillo, Él es mi ciudad fortificada, Él es mi escudo, Él es mi piedra de mi salvación, como dicen otros salmistas. Dice el verso 3, Él te librará del lazo del cazador. Todas las personas malas que son movidas por el cazador, que es Satanás, todos los espíritus malos del reino de las tinieblas, sean gobernadores, principados, potestades, sean huestes de maldad, espíritus inmundos, sea que sea cualquier ejército de Satanás, Satanás mismo no tiene por qué cazarte, porque dice Dios que Él te va a librar si estás morando bajo su sombra, si estás morando bajo sus alas, si estás habitando en Él, si no te apartas de Él por el pecado, por la desobediencia. No te visitará el mal, lo dice la palabra. Y Dios es veraz, y Dios no miente, y su palabra es viva y es eficaz y es verdadera. Se cumplen aquellos que cumplen y obedecen estos mandatos de Dios. Dice, de la peste destructora también te va a cuidar. Entonces, del lazo del cazador, ni vas a estar en el lugar equivocado, el día equivocado, que una bala perdida te alcance, que un accidente te acontezca, ni tampoco la peste destructora
Es decir, cualquier enfermedad terminal que te llegue de repente y no terminas tus años de vida, no terminas el propósito de que Dios te envió a la tierra, sino que vas a ver tu cuarta generación, a tus nietos, bisnietos vivir. Eso es si habitas en él. Dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, una bala perdida no tendrás temor, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. A toda tu casa no va a venir tragedias. O sea, tu familia, toda la cobertura que tú tienes. Estas son promesas de Dios a aquellos que quieren amarlo, renunciar a este mundo para vivir para Él, aunque sea dentro de este mundo, en tu oficina y donde sea que trabajes tus negocios, vivir para la gloria de Él. Si haces esto y eres guiado por su Espíritu y te sometes a toda su palabra, no vendrá mal que te visite porque Dios lo promete. La gente que les acontece que nuestros ojos son buenas, son gente que aunque sean nobles, buenas, hasta misericordiosas, bondadosas, son gentes que no están bajo la cobertura del Dios Altísimo. No por ser buenos, o sea, no por obras de ellos van a estar cubiertos. Van a estar cubiertos cuando reciban a Cristo como Señor y Salvador, cuando reconozcan que tener una relación con Dios es a través de Cristo, cuando entiendan que necesitan aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz por ellos, aunque sean buenos, y luego en consecuencia van a vivir obedeciendo a Dios, adorando a Dios todos los días, amando a Dios, sometiéndose a Dios en todas las cosas que Dios establece, dando fruto de una vida nueva, dando fruto de una vida espiritual cristiana realmente como luminarias en esta tierra, como sal en esta tierra que le da sabor a la creación para que Dios retarde más el regreso de Cristo y se salven las más almas posibles, empezando por su iglesia que está muy perdida ahorita. Entonces, entendemos bien que la bendición de protección de Dios es habitar en Él. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa entonces en mucho pueblo de Dios que los visita el mal? Que ellos tienen, o muchas personas que creen en Dios a su manera por sus religiones y los visita el mal. Que ellos tienen sus conceptos de lo bueno y de lo malo como ellos lo piensan, como lo dicen en la televisión, como expertos en las ciencias dicen, en las ciencias de este mundo, como cada quien lo interpreta, como cada quien lo cree, como cada filosofía humana de pensamiento particular. Piensan que si alguien les dice, oye, que los niños jueguen videojuegos, así es malo, unos dicen, no, no es malo, es bueno porque desarrollan habilidades, porque despiertan más su mente. Cada quien tiene su propia filosofía, unos bien, unos mal, unos por conceptos que cada quien tiene, otros porque se han basado en la ciencia y cada quien, pero no escuchan lo que Dios establece si es bueno o es malo los videojuegos. No escuchan el mensaje de Dios, no escuchan el consejo de Dios en su palabra. Entonces los visita el mal, porque no están obedeciendo, no tienen temor de Dios, no aman a Dios, no obedecen a Dios. Es nada más creen en Dios en lo que les conviene. Se apacientan pensando que Dios los va a cuidar siempre porque Dios es bueno, cuando Dios solamente va a actuar cuando realmente le estamos obedeciendo. Lo estamos honrando, entonces Él nos va a honrar y a cuidar. Dice Isaías 5:20, hay de lo que lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay mucha gente que les dice, la Biblia dice que esto es malo. No, eso no es malo. Y obviamente viven en tragedia tras tragedia, enfermedad tras enfermedad, circunstancias adversas. Y repito, no solo todas las enfermedades es por pecado, pero cuando las enfermedades, los accidentes llegan, Dios nos sana, Dios nos cuida, Dios nos restablece, si estamos en Él. Pero cuando no tenemos esa obediencia y ese conocimiento y ese amor por Dios, como lo establece la Biblia, no llega sanidad a nuestras vidas y partimos antes de tiempo de esta tierra por enfermedades tremendas. Entonces, porque a lo bueno le llaman malo. Les habla uno del Evangelio, les habla uno de la palabra de Dios y te dicen, tú eres muy extremista, son muy exagerados, a ustedes les lavan el coco, les piden el diezmo. Se fijan en los intereses que ellos tienen para poner justificaciones de decir, no, yo creo en Dios a mi manera, tu Dios no es mi Dios es diferente. El Dios de la mayoría de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, el Dios de los que a lo malo le llaman bueno es el Dios que no hay problema si vas a los antros, que no hay problema si te emborrachas un poco mientras no hagas daño, que no hay problema que veas
en el cine películas de terror o películas de violencia. Eso no es malo. Entonces tienen sus propias interpretaciones de lo bueno y lo malo, y que Dios no se enoja por eso, y que Dios no se enoja por aquello, y que ellos tienen su propia filosofía de Dios, que nada tiene que ver con la verdad de Dios, que es Jesucristo en sus vidas. Y lamentablemente los visita el mal, aunque sean personas nobles. Y por eso nos extraña ver que les acontezcan cosas terribles a gente buena ante nuestros ojos, pero ante Dios no están siendo cubiertos porque no habitan en la sombra del Altísimo, porque no se someten a la voluntad de Dios, porque no pueden, porque no se han rendido primero que nada delante de Dios. Dice Lucas capítulo 6, verso 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una pista y tras pista nos va diciendo un camino tras otro y una enseñanza tras otro nos da la Biblia para entender lo que Dios nos quiere dar a entender para comprender por qué nos acontece lo malo. Si yo digo que sí sé lo bueno y lo malo, dice aquí que lo que yo he llenado mi corazón es lo que yo voy a manifestar con mi boca, con mi pensamiento y con mi vida, porque voy a actuar en consecuencia a lo que pienso y hablo. Entonces, si una persona habla maledicencia, maldiciones, habla cosas inapropiadas, insultos, pleitos, avaricias, contiendas, si una persona en su corazón está lleno de lo malo, ¿cómo puede decir que está lleno de Dios o de las cosas de Dios o de los caminos de Dios? No puede confiarse que él conoce a Dios porque su religión ya la metió al agua, su religión le pasó agüita en la cabeza o le dan sacramentos y creen que así se comen a Dios y ya tienen a Dios. No, una persona que tiene a Dios habla conforme a la palabra de Dios, ministra conforme el poder de Dios, obedece conforme a la voluntad de Dios, y en su vida y en su familia hay frutos, pero no de bondad y mansedumbre como hay familias ya en la tierra sin Dios. No, con poder del evangelio, que el mal no los visita nunca, ni cuando están en riesgo son librados, cuando van a tener un accidente son hasta sobrenaturalmente salvados. Ese es el poder. Y cuando ellos están hablando de Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo y Jehová de los ejércitos, solamente de la palabra, nada de apariciones, nada de fantasmas, nada de santos muertos, nada de sacramento. Están hablando de la verdad y viven conforme a la verdad. Y sus vidas están llenas de amor, de misericordia, de paciencia, de benignidad, de bondad, de verdad del evangelio. Y hay frutos del Espíritu Santo en ellos. Del buen corazón sacan. Por eso Filipenses 4:8 dice que los hijos de Dios solamente deben de pensar en lo bueno, en lo que da alabanza a Dios, en lo que glorifica a Dios, en lo que es digno de honra, nada más en eso. Y como lo dice también el apóstol Pablo, que solamente se debe hablar palabra que edifique, palabra que dé gracia a los oyentes, palabra que pueda sanar Dios con esas palabras, palabra de Dios. Por eso dice que debemos en la epístola de Pedro hablar con la palabra de Dios nada más. Y por eso en el libro también de Colosenses nos habla la Biblia que entre los hermanos debemos de hablarnos con himnos, con cánticos espirituales, a cantar a Dios y hablar entre nosotros palabra de Dios, palabra que abunde en abundancia en nosotros. Pero hay tanta gente que ni conoce la palabra de Dios, ni lee la palabra de Dios y se creen cristianos. Un cristiano no puede ser cristiano si no conoce la palabra, si no lee la palabra, si no actúa conforme a esa palabra. No es cristiano. Está engañado que es un cristiano. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, aquí está la clave, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada van a poder hacer. Dice Cristo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si ustedes son mis discípulos, si ustedes son cristianos, si ustedes realmente son mis hijos, no es porque los metieron al agua, porque hicieron una vez una oración, o porque van al culto, o porque tienen una religión cristiana. Eso no los hace ser mis hijos. Dice, el que es mi hijo es el que permanece unido a mí. Dice, pero, para que no te engañes, no nada más es el que va a dar fruto, es el que dice que permanece en mí. Porque todos dicen que permanecen en mí. Todos dicen que me aman, todos dicen que son cristianos, todos dicen que Dios está con ellos, que era el verso que abrimos, que si no haces lo bueno, ¿cómo decís que Dios está contigo? No va a estar contigo, decía Amós. Bueno, dice así Cristo, eso es lo que dicen, que yo estoy con ellos, pero
Si yo realmente estoy con ellos, ellos darán fruto. Darán fruto de fe, fruto de amor, fruto de paz, fruto de benignidad. O sea, van a amar correctamente. Aunque tengan que sufrir, seguirán amando. Ellos no van a cambiar, no van a hacer por contienda, por pleito, por chisme, por murmuración las cosas. Van a vivir conforme el poder que mi espíritu les da, la gracia que Cristo nos da y conforme la verdad establecida por Dios a sus hijos. Entonces dice que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, si a mí me va mal, si yo no doy fruto de estas características de Cristo, de estas virtudes del Espíritu Santo, si yo no estoy dando fruto de la verdad, ¿por qué estoy diciendo que soy cristiano? ¿Por qué me estoy creyendo que soy un hijo de Dios? Yo necesito buscar a Dios, yo necesito romper todas esas fortalezas de pensamiento que Satanás y que mi carne y mi pecado ya formaron en mi mente, en mi corazón, que me tienen engañado, apacentándome y pensando que un día lo veré y que veré a la gloria, porque entre comillas no hago cosas malas tan terribles. Pero no tengo un primer amor con Él, no tengo una pasión por Él, no tengo una disciplina de buscarlo a Él, no tengo la sabiduría de su palabra que todos los días la leo y la meto en mi corazón para limpiar mi vida y para que me enseñe los caminos que debo de tomar cada día. No tengo el conocimiento de su corazón de por qué y por qué hace las cosas en mi vida. Y sin embargo me apacento diciendo, yo soy hijo de Dios, yo cuando muera iré al cielo. Claro que no. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que tiene la Biblia y se la conoce de memoria. El que tiene la Biblia y los conoce porque la lee disciplinadamente, muy bueno, pero los guarda, es decir, las pone por obra. O sea, de nada sirve que yo sepa que el semáforo en rojo en la esquina, no debo de violarlo, y si yo me fijo que nadie viene, pero tengo prisa, no vienen carros en los demás senderos, es un horario donde no hay agentes de tránsito, donde puedo burlar la ley aquí abajo, y donde puedo pasar el semáforo sin tener un accidente, y violo yo esa luz roja, yo estoy violando una ley, aunque nadie me vio en la tierra. Yo estoy violando una ley, porque sé que no debo de hacer esa acción. Muy bien. Entonces, si yo sé que no debo de mentir, si yo sé que no debo de tener lascivia a las mujeres, lujuria a las mujeres, yo siendo varón, si yo sé que no debo ser engañador, que debo ser honesto, íntegro y no engañador, si yo sé que no debo de robarle a Dios, tengo que pagar el diezmo, que tengo que dar ofrenda para la obra de Dios, porque todo proviene de Él. Si yo sé tantas cosas en las cuales yo le puedo fallar a Dios, y que Dios me dice que no le falle, entonces, si yo sé que no lo estoy guardando, ¿de qué me sirve conocer todos esos versos? ¿De qué me sirve, por ejemplo, conocer un ejemplo, Mateo 6:33, buscad mi reino y mi justicia, y todas las demás cosas serán añadidas? Si a pesar de que yo conozco ese verso, todos los días yo me afano por mi negocio, me afano por mi trabajo más y más, descuido a mi familia, no paso el tiempo ni con Dios, no paso el tiempo ni con mi familia, estoy afanado queriendo hacer dinero, enriquecerme, me pierdo la bendición de Dios en mi vida, me pierdo la bendición de mi familia en mi vida, estoy desordenado. ¿De qué me sirve conocer ese verso si no lo estoy guardando? No lo estoy poniendo por obra, no tengo fruto de bendición. Entonces por eso dice aquí Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado también por mi Padre, y yo también le amaré, y yo me manifestaré a él. ¿Por qué mucho pueblo no tiene la cobertura de Dios, la protección de Dios? Porque no guardamos sus mandamientos, porque no le obedecemos. Andamos solos a pesar de ser cristianos. Y nos acontece lo malo. Y el día que nos acontece lo malo, somos tan insensatos y tan desagradecidos que culpamos a Dios. ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no me cuidaste que no me robaran esto? ¿Por qué no me cuidaste que no me corrieran del trabajo? ¿Por qué me envías esto? ¿Qué hice mal? Pues totalmente insensatos, indoctos, malagradecidos de la cruz del Calvario de Cristo. Bien mal nos vemos, porque no hemos llevado una vida cerca de Él, porque no hemos habitado bajo la sombra de Él, porque no estamos bajo su cobertura. Y el día que nos pasa lo malo, lo culpamos a Él, porque somos muy insensatos. Dice Zacarías
capítulo 1, verso 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuélvanse a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos, pero ya no sean como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveo ahora a vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Clave, dice Jehová, en el pasado siempre le he hablado a mi pueblo y a mi pueblo y a mi pueblo, que eran antecesores de ustedes, y les mandé mis profetas 1 y 1000 veces, y para que les dijeran, vuélvanse a Dios. ¿De qué forma le decían, vuélvanse a Dios? Deja de hacer lo malo. Aquí dice bien claro, dice, dejen ya, volveos a Él, dejen ya vuestros malos caminos y vuestras malas obras. Volverse a Él es dejar eso. No es ir al culto otra vez, no es leer la Biblia otra vez, no es intentar orar cuando dices que tienes tiempo y apacentar tu conciencia. No, es dejar de hacer lo malo y seguir buscando a Dios. Porque hay personas que están siguiendo a Dios, van al culto, leen la Biblia, oran como pueden al día 1 hora, pero siguen haciendo lo malo, no se han vuelto a Dios, o entonces aquí como dice el verso, Dios no se volverá a ellos. Hasta que no ellos se vuelvan a Dios, entonces Dios se volverá a ellos, y entonces sí estarán protegidos por Dios para que el mal no los visite. Pero el volverse a Dios, aquí lo dice el verso, es dejar de hacer las obras malas, dejar de estar en los caminos equivocados que el Espíritu Santo nos está redarguyendo todos los días. Dice Deuteronomio 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, es el Señor de todos los señores, es un Dios grandísimo, es un Dios todopoderoso y es temible para que tiemblan los demonios, que tiemble toda la tierra delante de Él. Y que Él no hace acepción de personas ni toma cohecho con nadie, dice este verso. Es un Dios tan grande, tan poderoso, tan fuerte, 3 veces santo, majestuoso, glorioso. No puedes jugar con Él. Tiembla cada vez que vayas a pecar. Tiembla cada vez que vayas a hacer lo malo. Porque ese día puede decidir Dios quitarte tu lámpara, quitarte tu vida. Ese día Dios puede decir, hasta aquí, no te soporto más. Y llega el día final para ti y la condenación eterna. Teme, porque no sabes qué día Dios su misericordia la quita delante de ti. Tienes que temer, no puedes burlarte de Él, no puedes tomar a la ligera un sacrificio tan grande que se hizo hombre Él mismo y derramó toda su sangre por ti. No puedes ser un cristiano lisonjero, ni puedes ser un cristiano totalmente apacentado en cosas equivocadas, en tu propia sabiduría de lo que es la verdad. Si sabes que estás obrando mal, si sabes que estás en los caminos mal, si sabes que estás tibio, si sabes que el mal te sigue visitando en tu casa y en tu familia, es porque no estás morando bien bajo su sombra, es porque no estás guardando sus mandamientos, es porque estás en riesgo. Entonces, Él no va a hacer cohecho con ningún hijo. David pecó, se murieron varios hijos, violaron a una de sus hijas, varios hijos los mataron, se mataron entre ellos, consecuencia del pecado de David. Números 14, 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Él es bueno, y que en ningún modo tendrá por inocente al culpable, y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dice este verso de Números 14, 18, dice así. Dice, Él es muy tardo para airarse, para tomar ya la decisión final. Hasta aquí llegaste, Él se tarda mucho. Tiene mucha paciencia, longanimidad. Nada más Él es bueno, nada más Él es tan bueno para esperarnos. Y nos espera año tras año, tras año, tras año. Nos manda profeta tras profeta, tras profeta, palabra tras palabra. Su espíritu nos redarguye, hasta que nos corta la lámpara. Pero dice aquí que nunca va a tener Él por inocente al culpable. Dice, yo perdono todo, el pecado, la rebelión, lo perdono, si se arrepienten, si vuelven a mí, o sea, si dejan de hacer lo malo, si realmente dejan de hacer lo malo, yo los perdono y yo vuelvo a ellos. Me olvido del pasado y lo echo al fondo del mar otra vez, pero no voy a tener por inocente al culpable. Todos los cristianos tibios que siguen el pecado, que siguen lejos de Dios, que no están fervientemente en su primer amor, se están apacentando a sí mismos, que van al culto, que dan el diezmo, que traen Biblia, que no sé qué. No,
si no llevas el fruto de santidad, la justicia de Dios en tu vida, si el primer amor no está avivado en todo tu ser, si Dios y Cristo no es toda tu pasión, todo tu diario vivir, tu amanecer en Él, tu dormir en Él, tu vivir en Él, que para todo lo relaciones con Él, tu trabajo, tu familia, todo con Él, en Él y por Él, es porque no tienes una relación personal íntima, profunda, correcta con Él. Y entonces no hay verdad suficiente en ti para mantenerte en justicia, en santidad. Y por eso te puede acontecer lo malo, te visita la maldad, porque no estás cubierto correctamente, porque no estás caminando fielmente con Él. Dice Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para dar vida, y con Él vivirá lleno de reposo el hombre. Tener temor de Dios, vivimos en paz. No tenemos, primero, miedo a nada malo, y segundo, no nos visita lo malo, pues obviamente disfrutando de esa paz. No será visitado del mal, dice el verso. El temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría de Dios. ¿Y cómo voy a obtener ese temor? Dice Salmos 34:11. Venid, hay que acercarnos a Él todos los días. Hijos, oídme, tenemos que escucharlo aparte de acercarnos. El temor de Jehová yo se los voy a enseñar, dice Dios. Yo mismo me encargo. Dice en Juan capítulo 10 el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las tengo en mi mano y me siguen y me escuchan y me obedecen porque son mías. Yo no las voy a dejar que nadie me las arrebate de mi mano, dice Cristo. Pero ellos me atienden, son mis discípulos, hacen lo que yo les digo, escuchan mi voz. Por eso, hijos, oídme. Vengan primero a mí. Hoy yo les voy a enseñar el temor de Dios. Nos enseña sus caminos, nos enseña sus verdades bíblicas, nos enseña con las Biblias las tragedias que ha vivido su pueblo por desobediencia, las tragedias que han vivido grandes siervos de la Biblia del pasado por desobediencia, para que a nosotros no nos acontezca, tengamos temor de que no caigamos en esos errores y no tengamos que vivir esas terribles consecuencias como vivieron ellos. Ese es el temor de Jehová, apartarnos del mal. Dice el Salmo 36:1, y con esto termino, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si tú sabes que sigues haciendo impiedades, que sigues todavía peleando, maldiciendo, hablando mal de los demás, que sigues avariciando, tienes lujuria, lascivia, fornicas, adulterio, que tienes infinidad de cosas, nada te sirve creer en Dios. Eso no es creer en Dios. Eso es saber que tú sabes que existe Dios. Pero creer en Dios es obedecer a Dios, es amar a Dios. Y la única forma es guardar sus mandamientos. Y es la única forma que eso te aseguraría estar protegido por Él. No te va a visitar el mal, como lo dice el Salmo 91. Entonces, cuando alguien está haciendo iniquidades, ¿viste este Salmo? Es porque no hay temor de Dios en esa persona. Cuando alguien está mintiendo, va a los antros a divertirse, toman alcohol, infinidad de cosas, palabras vulgares entre los amigos, no tienen temor de Dios, porque no conocen a Dios, porque no conocen la palabra de Dios, porque no viven cerca de Dios, no están cubiertos por Dios. Y todos ellos, aunque vayan a X servicio religioso o tomen sacramentos, los visita el mal, quedan muertos de la noche a la mañana, quedan enfermos terminales, les suceden cosas trágicas, porque los ángeles de Dios ni Dios los está cubriendo, porque viven lejos de Dios, aunque se crean cristianos. Entonces, con esto espero que en parte se haya podido entendido por qué les acontecen cosas terribles a la gente que a nuestros ojos pareciera ser tan buena y que no lo merecen. Es simple y sencillamente, no se los manda Dios, simple y sencillamente ellos viven lejos de Dios, apacentándose en su propia creencia y religión, que están cerca de Dios a su manera. Y no es a la manera de ellos, es como Dios establece, y debe haber fruto para la gloria de Jesucristo en cada familia, para tener la certeza que estaremos protegidos del mal, en medio de tanta maldad en este tiempo. Aquí llegamos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.